Esta unidad la vamos a dedicar al bricolaje. Este es nuestro contenido léxico. El título de la unidad se llama Ser humanita y repasaremos las construcciones para dar consejos o incluso órdenes dentro del campo léxico, pues esto del bricolaje. Y bien, pues vamos a ello, lo haremos como siempre a partir de un texto. Y el texto se llama 3 trucos para convertirte en hermanitas que siempre has soñado en casa. Vamos a leerlo y después ver el ejercicio de comprensión lectora para después ver las palabras difíciles. He marcado en este caso pues palabras relacionadas con el bricolaje, que no es una cosa que se haga ni que se estudie normalmente, pero que en ocasiones necesitamos el nombre de estas herramientas y las desconocemos. Pues bueno, también es necesario adentrarnos a este tipo de vocabulario. Empezamos a ello, ¿de acuerdo? A la de 3. 1, 2 y 3. 3 trucos para convertirte en el manitas que siempre has soñado en casa. Si siempre has soñado con ser un buen manitas, hoy te damos algunos consejos básicos para que lo consigas sin demasiados esfuerzos. Casi todo el mundo sueña con dejar de ser un manazas. Al fin y al cabo, poder arreglar las pequeñas cosas que necesita la casa puede convertirse en una afición que ahorra mucho dinero y en un pasatiempo realmente divertido. Pero nadie nace siendo un manitas, que no te engañen. A serlo, como a todo lo demás en la vida, se aprende a base de esfuerzo. Es verdad que hay quien tiene cualidades más innatas que otros, pero no es menos cierto que esta ciencia no tiene secretos si estás dispuesto a descubrirlo todo y a empezar a hacer de tu casa un verdadero hogar en tu día a día. Lo que vamos a hacer hoy es darte algunos consejos que a los verdaderos manitas les han funcionado y que probablemente te serán una herramienta de gran utilidad a la hora de conseguir buenos resultados en estas pequeñas chapuzas que hay que hacer en casa. Sin embargo, antes de pasar a enumerarlos y describirlos, nos gustaría recomendarte un poco de paciencia y mucha tenacidad, porque esto la requiere. Además, no hay que abandonar a la primera de cambio porque las cosas cuando no se practican no salen. ¿Estás preparado para ponerte manos a la obra? Aunque los trucos que te vamos a dar a continuación pueden parecer muy básicos, son en realidad las claves para conseguir ser ese manita que llevabas soñando tanto tiempo. Además, es necesario que tengas a flor de piel algunas cualidades como las ganas de aprender, las ganas de conseguir las cosas sin abandonar y cierta paciencia para lidiar con aquellos problemas que seguramente te surgirán en cuando te pongas manos a la obra. Aprender. Aprender es fundamental y hoy en día, gracias a Internet y sus innumerables recursos, resulta una cuestión bastante sencilla. De hecho, en la red encontrarás un montón de guías y tutoriales básicos, pero también puedes buscar los paso a paso específicos para poder llevar a cabo diferentes tareas. Hay que reconocer que gracias al mundo online cada vez es más sencillo ser un verdadero manitas en casa. Y no te olvides de las aplicaciones que te ayudarán a hacerte las tareas mucho más simples. Practicar. La práctica es la que hace el maestro. El refrán no es precisamente algo que se repita sin más por tradición popular, sino una verdadera realidad para convertirte en un manitas. Lo cierto es que para convertirte en uno de los buenos, lo mejor es aprovechar cualquiera de los momentos que tengas para poderte poner manos a la obra. Es decir, cualquier cosa que se estropee o incluso cualquier cosa que podría mejorarse, debería motivarte a ponerte en marcha para practicar hasta ser un verdadero experto. La limpieza. Un buen manitas es en realidad una persona muy limpia y pulcra. Aunque un trabajo genere una cantidad increíble de polvo o tenga que hacerte poner la casa patas arriba, no lo deja todo como está para tomarse un descanso.
El descanso comienza cuando el trabajo está completamente hecho y finalizado, y eso no ocurre hasta que cada cosa está en su sitio y todo está impecable. El orden. Más allá del orden que hemos tocado en el punto anterior, nos referimos al orden de los materiales y a las herramientas que se necesitan para poder llevar a cabo la actividad. Es por eso que siempre debes asegurarte antes de comenzar que tienes todo lo que requieres y al terminar que todo está correctamente colocado en su lugar. La maña y no la fuerza. La maña es una de las características que más a menudo se olvidan cuando hablamos de ser un buen manitas. Sin embargo, es la maña y no la fuerza lo que les identifica. Si eres de los que siempre te quejas de la poca fuerza que tienes y es esa tu excusa a la hora de no ponerte en marcha, creo que con este consejo te has quedado sin ella y es un buen momento para empezar a trabajar y mejorar tu hogar con tus propias manos, ¿no te parece? Con todos estos consejos para convertirte en un verdadero manitas en casa, queda en tu mano empezar cuanto antes. En cuanto lo hagas, te aseguramos que te sentirás realmente orgulloso de lo que tus manos son capaces de hacer para mejorar el ambiente de tu hogar. Pues bien, ya hemos leído el texto con los 3 consejos. El vocabulario es bastante simple, pero lo que está marcado es esto, son sobre todo palabras relacionadas con las herramientas. Os dejo un tiempo, hacemos el ejercicio de verdadero y falso y cuando hayáis acabado, pues ya sabéis, me decís, le dais al play y continuamos. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Bien? No creo que haya sido muy complicado, el texto era facilísimo. Pues vamos a ver las palabras que os he marcado. La primera de todas ellas es ser humanitas. Ser humanitas es una expresión muy habitual y es opuesta a ser humanazas. Está relacionado con la mano. Mano pequeña, mano grande. Si eres un manita, eres una persona que eres muy habilidosa para realizar tareas como de bricolaje, o sea, todo lo que sea con las manos se te da bien. Puedes reparar cosas, arreglar el coche, por ejemplo, o incluso pintar, hacer manualidades. Esto es ser humanitas. Sin embargo, ser humanazas es todo lo contrario, es romper cada cosa que tocas o matar las plantas, eres humanazas. No tener habilidades para las cosas manuales sería. Después he marcado la palabra pasatiempos. Esta no está relacionada con el bricolaje, pero un pasatiempo es algo que haces para pasar el tiempo, o sea, un hobby, una afición, ¿no? Algo que se puede convertir en esto, en afición. Y una cualidad innata es una cualidad que tienes antes de nacer, que no has aprendido, que has nacido con ello. Después he marcado la palabra herramientas. Herramientas es tools en inglés, ¿no? Por ejemplo, la herramienta del profesor es el bolígrafo y la pizarra, tal vez, o un libro es la herramienta. O la herramienta de un albañil, un trabajador de la construcción, pues sería, por ejemplo, pues todo el vocabulario que vamos a estudiar ahora. Las tijeras, el destornillador, etc. Los obreros siempre tienen una caja de herramientas para reparar las cosas. Yo, por ejemplo, no tengo herramientas en casa y llevo meses con cosas estropeadas que no puedo arreglar, porque tengo que comprar herramientas. ¿Y qué hace una persona que hace apaños en casa, ¿no? Que repara algunas cosas, hace chapuzas? Lo que pasa es que las chapuzas siempre son desde un punto de vista, pues, esto negativo. Una chapuza
sería hacer un trabajo sin técnica ni cuidado, con un acabado deficiente, malo. Por ejemplo, yo que soy muy mala con el bricolaje, si hago una mesa o pongo una estantería en la pared, pues no me quedará muy bien, me quedará pues como una chapuza, será una chapuza. Yo puedo ser una chapucera, que es una persona que tiene tendencias pues a hacer cosas poco elaboradas, a hacer chapuzas, porque esto no soy buena. Con el bricolaje soy un poco manazas y hago bastantes chapuzas. La expresión ponerse manos a la obra es comenzar un trabajo. Por ejemplo, tenemos que estudiar y necesitamos pues hacerlo ya porque no tenemos tiempo. Y yo puedo decir, va chicos, nos ponemos manos a la obra, y esta expresión pues bueno, está relacionada pues con este vocabulario de la construcción de la obra. Manos, ¿no?, a la construcción, a la obra. Bien, la palabra trucos son pues recomendaciones, consejos. El texto nos da 3 trucos muy básicos para ser un manita, 3 consejos. Y se nos dice una estructura fraseológica, un refrán. La práctica es la que hace al maestro. Esta expresión, que es habitual, aunque yo no he dicho en mi vida, significa que un maestro se hace siempre practicando. O sea que no puedes ser especialista en algo si no has practicado mucho. Cuando en estos consejos se dice que tienes que tener tu lugar del trabajo pulcro. Pulcro es limpio y ordenado. Y no tener las cosas patas arriba. Yo, por ejemplo, soy muy desordenada y lo tengo todo siempre patas arriba, o sea, desordenado. Y por último he señalado la palabra maña. Maña es habilidad. Cuando una persona tiene mucha maña o es muy mañosa, es una persona que sabe hacer las cosas, que tiene táctica, tiene conocimiento. Hay una expresión que dice que más vale maña que fuerza. O sea, más vale utilizar la inteligencia que la fuerza para hacer algún tipo de tarea, ¿no?, algún tipo de chapuza. Pues bien, y nosotros podemos hacer unos chapuzas en casa, pero también podemos contratar a un profesional. La profesión sería obrero o albañil, que es un trabajador de la construcción. Y los catalanes, por ejemplo, coloquialmente no decimos ni obrero ni albañil, decimos siempre paleta, que viene de pala, que es una de las herramientas más típicas del trabajador de la construcción. Si vais a Cataluña siempre escucharéis paleta, yo siempre digo paleta, pero para el resto o decimos obrero o decimos albañil, que es lo mismo. Pues bueno, vamos a hacer vocabulario relacionado con las herramientas. Y una de las herramientas más habituales, para esto yo creo que tendréis que mirar fotografías, es el destornillador. Es una herramienta alargada, metálica, que se utiliza para presionar, apretar o aflojar, poner más flojos, extraer los tornillos, que son estas pequeñas piezas que se utilizan para fijar las máquinas. Y el verbo es atornillar o destornillar, ¿no? Atornillar es apretar bien algo y destornillar es sacar el tornillo. Cualquier máquina tiene tornillos si necesitas de un destornillador. Un tornillo pues es una pieza muy pequeña, metálica, con una pequeña ranura que puede ser en forma de cruz, de estrella o una raya simple, y sirve para sujetar cosas. Los tornillos se tienen que dar vueltas para apretar,
Pero sin embargo tenemos los clavos que se clavan. Este es el verbo clavar. Y un clavo es similar a un tornillo, pero se golpea. Tiene una punta afilada y también es para sujetar objetos, pero se golpea con un martillo. Se amartilla, por ejemplo, si vemos la imagen religiosa de Jesucristo, Jesucristo está clavado en una cruz, ¿no? Y a base de golpes, con un martillo, que es una herramienta para golpear y clavar o extraer clavos. Y tiene forma de T. Después tenemos una máquina llamada taladro que sirve para taladrar. Es una máquina como una pistola que se utiliza para hacer agujeros en las paredes o en otro tipo de piezas. Se pone una broca, que es como una aguja metálica, y el taladro hace el esfuerzo de agujerear, ¿no? Si tengo que poner un cuadro, necesito taladrar la pared. Más herramientas típicas. Tenemos, por ejemplo, la pala. Yo antes he dicho que a los albañiles los llamamos paletas, los catalanes. La pala es una herramienta que se utiliza pues con la mano y su función es excavar, hacer agujeros en la tierra. Si yo necesito hacer un gran agujero o una tumba, utilizo una pala, que suele ser de metal, con un mango que puede ser o de metal o de madera. Después, otros instrumentos típicos, otras herramientas son la sierra, que es de metal con unos dientes afilados y se utiliza para cortar madera o cortar metal. O incluso las tijeras que sirven para cortar. En clase también tenemos tijeras para cortar papel. Y una lima es una herramienta de metal que se utiliza para desgastar madera u otros materiales. Por ejemplo, es muy típico, es el tópico de cuando hay alguien que está en prisión, poner una lima en un bocadillo, en un trozo de pan, para que escape el ladrón, para que corte los barrotes. Esto es una lima. También puedo utilizar una lima para las uñas. Cuando las tengo muy largas, las puedo o cortar o me las puedo limar. Y ya está, o sea, todo este vocabulario que os he puesto en los anexos se necesitan practicar. Y además es esto, es que no lo decimos todos los días, pero es que son básicos, son palabras muy básicas. No os he puesto cosas que no tengáis ninguno en casa. Entonces, bueno, os he puesto 2 ejercicios. Uno en el que se practicarán todos estas herramientas que os he explicado y tendréis que colocar en un texto sobre bricolaje. Se le da el primer ejercicio y el segundo ejercicio estará relacionado con las diferentes formas de dar consejos o órdenes. Ya las hemos explicado algunas veces. Entonces, bueno, será solo cuestión de practicar y dentro del marco de esto, del bricolaje. Y ya está. No sé, ¿sois manitas vosotros o manazas? ¿Qué me decís? Yo soy muy manitas pues con las manualidades. Me gusta pintar o hacer cosas artísticas con las manos. Pero sin embargo soy una auténtica manazas con todo lo relacionado de la casa. Soy una manazas con la iluminación, con las reparaciones, incluso con las plantas, todas se me mueren. Y también soy un poquito manazas con la cocina. Preparo comidas, parece que a veces está bien, pero a veces hago auténticas barbaridades. Puedo decir que soy bastante manazas. Bueno, mi padre
yo creo que es genético. Mi padre es bastante manazas también con la casa. Siempre, toda la casa está llena de agujeros y cosas rotas. Pues bien, lo dejamos ahí. Nos vemos en la próxima unidad. Espero que hayáis aprendido mucho.